M, la 90.1 para la Ciudad de La Plata y la región, y por AM 1520, la voz regional, Radio Chascomús, para gran parte de la provincia de Buenos Aires. Le queremos agradecer al consultor y analista político y director de Subán Córdoba, Gustavo Córdoba, que nos atienda. Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Bien, Gustavo, un gusto estar contigo en esta tarde. Bueno, yo estaba haciendo una lectura desde la ignorancia que nosotros podemos tener o la perspectiva que desde afuera y con unas limitaciones importantes porque no somos analistas políticos, sino tenemos una percepción de lo que pasó, por qué pudo haber pasado y a partir de ahora qué decisión puede tomar el gobierno, porque la intención es dar vuelta la pelea. Es como ese boxeador que sabe que tiene muchas carencias y que está perdiendo y apuesta a un solo golpe. Bueno, y después que se cae el rival veo qué pasa, aunque seguramente después le cueste volver a boxear porque ha quedado muy deteriorado, porque no tiene la fuerza que tenía antes y porque la situación ya amerita como que el desgaste que ha sufrido por la pelea, las chances que tenga para continuar sea distinto. No sé si este parangón o este análisis muy rudimentario, insisto Gustavo, pueda tener una lectura que seguramente vos le vas a dar con mayor profundidad y mayor conocimiento de qué fue realmente lo que pasó y por qué pasó lo que pasó. Bueno, mi amigo y colega Mario Riorda Sí. tituló hoy una nota en el diario La Nación Uh-huh. que dice: el gobierno fue a buscar un empate y recibió un knockout. Bueno, más o menos era el knockout que En no la pudo línea, revertir con un golpe. ¿Qué es lo que quiere hacer ahora, no? y primero tiene que tratar de recuperarse el knockout, Claro. identificar las causas, Uh-huh. hacer una lectura honesta y humilde de los resultados, y antes de tomar cualquier decisión, cualquier medida de cambiar políticas incluso, o cambiar gabinete, que es la tentación de todo gobernante ante el primer problema, Uh-huh. yo diría, lo primero que hay que tratar de hacer es recomponer la credibilidad del gobierno, la credibilidad del presidente, Sí. que creo que es lo que está más golpeado en este momento. En segundo lugar, tratar, en la medida de lo posible, de trabajar un nuevo esquema de generación de consensos, que creo que ha sido el déficit permanente que ha tenido el gobierno nacional desde que asumió en diciembre de 2019 a la fecha, incluso atravesado por la pandemia. Para muestra lo que pasó con Vicentín, que quiso expropiarla sin prácticamente trabajar los consensos y tuvo que retirar el proyecto a los pocos días porque no todo el mundo se puso en contra. Creo que esas dos cosas son vitales porque tanto la política como la economía se basan en expectativas. Y si el gobierno, después del golpe de knockout, pretende cambiar de política sin leer, como decía yo recién, humildemente los resultados, va a volver a cometer los mismos errores y va a recibir el mismo trato de parte de la sociedad. Básicamente porque si uno repite las cosas no o cómo hace las cosas, no podés esperar un resultado distinto al que recibiste. Gustavo, eso significa como que recibiste un golpe, caíste, te contaron hasta 8, tenés una chance en el próximo asalto, pero la locura, la soberbia, la omnipotencia hace que salgas a tirar golpes a diestra y siniestra sin realmente saber de dónde vino el golpe que te puso en esta situación y que te permite tener la chance de recuperar, pero también te expones a volver a caer. Digo, medidas económicas que se estarían anunciando el próximo jueves, que tendría que ver con reinstalar el IFE, el aumento a los jubilados, poner más plata en el bolsillo de la gente, pero la pregunta es, ¿eso te permite llegar al final de la pelea? A ver, en principio debería decirte que no, porque si no hay una conexión emocional con el votante del Frente de Todos que nos fue a votar el domingo pasado, va a ser imposible. Digo, esta elección que pasó se caracterizó por supuestamente el gobierno ya le había puesto plata en el bolsillo a la gente. Sí. Y sin embargo, de los 12 millones de votantes que obtuvo el Frente de Todos para presidente, ayer lo votaron solamente 6.300.000, es decir, que perdiste la mitad de las personas que te votaron hace 2 años. Entonces, ahí hay un replanteo obligado y tenés que entender qué les pasó a esas personas. ¿Por qué no te votaron? ¿Por qué no fueron a votar? Digo, ¿solamente porque no tenían plata?
ese es el motivo central. Yo creo que hay otros motivos. Sí. Primero, el mal manejo de las candidaturas. Hubo una subestimación muy grande, hubo dirigentes muy encumbrados que especularon a último momento que eran o no eran candidatos, y finalmente no fueron candidatos, como diciendo, yo me cuido para otra elección. Claro. ¿Viste? Algo insólito. No exponerse. El Frente de Todos no dio primarias, salvo en Santa Fe, porque el Chivo Rossi se las impuso, pero fíjate qué bien le fue a Juntos por el Cambio con primarias en todas las provincias donde ganó. Es cierto. Donde multiplicó los votos. Uh-huh. Entonces, el núcleo duro fue el que te acompañó hasta acá. Ese 30% que te votó, ese es el núcleo duro de todos. Ahora, ¿cómo haces si radicalizás tus discursos y no estás leyendo de manera humilde las causas de la derrota? Digo, el radicalizar el discurso lo único que va a generar es que te siga votando ese 30% y nadie más. Gustavo, yo escuchaba el discurso, bueno, primero los festejos, algo que la verdad llamaba poderosamente la atención, porque creo que cuando vos pones la cara ante un rival que te tira golpes, es porque sabés que tenés la cintura para poder esquivarlos. Poner la cara para que te peguen y caerte, me parece que, no sé si es analizarlo como una medida de soberbia, de poco inteligente, de mucha convicción en un momento en que no tenía lugar por la situación que se estaba atravesando, y después el gobierno que dice, bueno, algo mal habremos hecho después del cachetazo que recibió, pero que nunca con anterioridad, ante todas las situaciones que se vivió y que se le expuso los errores cometidos, aceptó haberlo hecho y mucho menos pidió perdón. ¿Cuál es la lectura que se hace ante ese proceder? Ojalá sea esta que vos estás planteando, pero tampoco lo hemos escuchado del gobierno. Uh-huh. Con urbanizó la estrategia de la campaña en general, Uh-huh. que terminó con Urbano y por el resto del país. Y un efecto no deseado de esta elección es que hoy todos los gobernadores del Frente de Todos primero de tener gobernador. Te estamos perdiendo. Estamos hablando con Gustavo Córdoba, que es analista y tiene que ver con la posibilidad de entender realmente lo que pasó, porque lo decíamos recién, estamos tratando de recuperarlo, a Gustavo con algunas dificultades siempre lógicas en lo que tiene que ver con la comunicación, cuando estamos pensando por qué se manejó de esta manera, y cuando la sorpresa comenzó a ganar a muchos, porque la verdad los números no aparecían, y cuando ya se habían escrutado un número importante de mesas, el ministro del Interior, Guado de Pedro, dijo, ya están abiertas las aplicaciones para que todo el mundo pueda conocer los números, pero no se dio ningún porcentaje inicial, cosa que siempre sucede en toda elección, ¿no? A partir de ahí ya comenzaba a llamar poderosamente la atención cuáles podrían llegar a ser los números. ¿Esto sorprendió, a vos te sorprendió esta elección, Gustavo? En medida así como a todos los argentinos, ¿no? En el cálculo estaba que el gobierno podía perder incluso, pero no por ese margen o por esa diferencia, y tan extendido en el territorio nacional, al punto tal que yo te decía, un daño colateral es la idea que tienen muchos gobernadores de que pueden perder sus propias elecciones provinciales, ¿no? A partir de esto. Así que imagínate la sorpresa, y a partir de acá la falta de esa idea de una campaña electoral nacional, pero con identidad propia en cada provincia. Eso no hubo, no estuvo presente. Uh-huh. Se bajó la identidad del conurbano a cada una de las provincias argentinas. Y eso fue un error garrafal. A partir de lo que estás diciendo... Sí, termina, por favor. El elemento central, para mí, tiene que ver con los clivajes. En ciencia política decimos que los clivajes, para decirlo en criollo, son los blancos y negros de la ideología y de la política, ¿no? Sí. Las posiciones dicotómicas, ¿no? A favor o en contra. La oposición trabajó muy bien las posturas, ¿no? Mostró al gobierno populista, Venezuela, ¿no? Mientras que el gobierno nunca pudo defenderse y achacarle a la oposición algo. Trató de hacer una especie de voto inventarial, diciendo cuántas vacunas había dado, cuántas visas había otorgado, pero nunca generó una corriente de opinión favorable en términos ideológicos, y ahí está el resultante, ¿no? Digamos,
un gobierno que se sorprendió con el resultado y que hoy, hasta el día de hoy, no atina a una reacción efectiva y positiva, ¿no? Yo creo que hoy muchas veces pasa un par de días, incluso unos días más, hasta que el gobierno pone primera y entiende bien los motivos, pero evidentemente que esto tomó a traspié a todo el mundo. Sí, el gobierno que no entendió el tema de la vacunación VIP, el tema de la feliz primavera que dijo Alberto Fernández, cuando más allá que se llega a la vacunación con 114.000 muertos, no podés decir que sea una feliz primavera, ni siquiera un feliz fin de año o lo que sea, porque me parece que hay que tener respeto, un respeto que no se tuvo, en ningún momento se aceptó que el plan de vacunación no era el ideal, siempre se trató de justificar, y bueno, y después, como bien decías vos, se notificó de todo esto, pero no sabemos si tiene la posibilidad de revertir. Y a propósito, aparecen fuerzas, más allá de la izquierda, que siempre está voto más, voto menos, subiendo de a poquito como la tercera fuerza, cuando se busca fuerzas de otros sectores que parecían más fuertes, pero que no lo terminan siendo. En su momento, el caso ahora de Randazzo, cosa que no ha surtido efecto, cuando se intentaba hacerlo Massa con el peronismo federal, que después quedó totalmente desarticulado porque Massa se acomodó donde más le convenía. Lo que apareció como una tercera fuerza en Capital Federal, estamos hablando de Milei, pelear ahí palmo a palmo con la izquierda, espera en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esta injerencia de libertarios en el pensamiento de la gente? Bueno, primero el invitado a Capital Federal, como bien vos dijiste, ¿no? No hay una experiencia equivalente en el resto de las provincias argentinas. Sí. Milei viene a ser la nueva cara de una vieja derecha. Por ahí antes no tenía una visibilización de una actividad porteña. Yo lo único que tengo que decir es que puede influir mucho en el discurso de la Comisión de Votos por el Cambio, ¿no? Sí. Para no perder tantos votos para ese lado, seguramente van a endurecer mucho más su discurso y bueno, vamos a escuchar ciertas cosas que a lo mejor nos van a sorprender. Pero no le tengo temor porque de última tengo que pensar que el sistema democrático argentino tiene la flexibilidad incluso para tener dentro suyo a como Gustavo, la última, porque tenemos algunos inconvenientes en la comunicación, es una pena porque el análisis realmente es muy, pero muy interesante para seguir aprendiendo. Bueno, creo que se nos cortó. Estábamos hablando con Gustavo Córdoba, que es consultor y analista político, director de Subán Córdoba, tratando de entender por qué pasó lo que pasó y bueno, lo que íbamos a seguir conversando es qué puede pasar de ahora en más o de qué manera el gobierno puede revertir esa situación y si el camino que transita para revertir puede traer consecuencias mucho más graves después del noviembre de este año y los 2 años que le quedan a Alberto Fernández como presidente de la Argentina. ¿De qué manera se va a comportar el frente y cuál sería la esperanza de aquellos que apoyan al Frente de Todos o aquellos que quieren que comience a generarse un cambio a través de Juntos por el Cambio? Ahí lo recuperamos, a Gustavo, bueno, te agradecemos esta voz. Lo que yo preguntaba es que si las medidas que el gobierno seguramente estará pensando para tomar y para anunciar, para convencer a la gente, puede ser un parche más seguramente para revertir esta situación. En noviembre la pregunta es si la podría llegar a revertir y si la revierte con el dinero que puede meter en el bolsillo de la gente, ¿qué podría pasar después? Porque acá sería terminar la pelea y después vemos, como decíamos en el comienzo, qué es lo que pasa, qué se está analizando y qué es lo que puede llegar a pasar, Gustavo. Todas las medidas van a sonar a parche y creo que en definitiva lo que más va a valer es que los votantes que no fueron a votar el domingo pasado o que cambiaron de opción entiendan una explicación honesta y sensata del gobierno como pedido de disculpas. Sí. Hasta tanto eso no se produzca, cualquier cosa que haga el gobierno va a caer en saco roto y va a ser poco efectiva o no va a lograr el efecto que el gobierno quiere de, en estos 2 meses que quedan, disminuir lo más que se pueda la brecha que hay respecto a
cuando se acepta un pedido de disculpas es porque se cree el convencimiento de la persona que pide disculpas que realmente lo hace a conciencia, sabiendo y entendiendo y aceptando el error. Ahora, cuando se pide disculpas por las disculpas mismas para seguir avanzando, me parece que hablamos de un descreimiento por parte de aquel que las recibe. La credibilidad de todo lo que dice y hace este gobierno, incluido el tema de las disculpas, está en la consideración de la gente. ¿La gente cree genuino todo lo que dice este gobierno? No, y ahí está el punto. Por eso creo que es mucho más importante trabajar eso que trabajar un paquete de medidas urgentes, que a lo mejor son muy necesarias, pero en definitiva lo que busca el gobierno es restablecer esa comunicación emocional con la ciudadanía, ¿no? Digo, eso me parece que es más relevante. Puede haber un peso más, un peso menos, pero si la gente no confía en su gobierno, yo te diría que la elección ya está perdida de vuelta. A propósito, ¿puede ampliar la diferencia Juntos por el Cambio, Juntos, según el lugar en donde han conformado este frente o este espacio? No lo sé. Probablemente en las fuerzas que no llegaron al punto y medio hay muchas opciones de derecha, así que sí, claramente eso puede ir a Juntos por el Cambio, ¿no? Pero habrá que estar atentos. Yo creo que Juntos por el Cambio está casi al 100% de lo que podría ser. O sea que lo factible de algo que pueda llegar a cambiar sería que el gobierno de alguna manera podría conseguir algunos votos, pero teniendo en cuenta también que algunos sectores de derecha estarían inclinándose más para el lado de Juntos por el Cambio que del Frente de Todos. Así es, y habrá que ver. En realidad hay poco para proyectar ahora porque todavía estamos conviviendo con los impactos y los efectos de esta elección, ¿no? No ha habido investigación, es muy poco lo que se ha hecho hasta ahora, pero en principio no creo que cambie mucho la foto, ¿no? En principio. Digo, salvo que ocurra un milagro en estos 2 meses, la idea es que las tendencias están fijadas con muchísima anticipación y es muy poco lo que se puede hacer para cambiar. ¿Qué análisis hacemos, ya para ir agradeciéndote este momento, Gustavo, de los anuncios o los discursos, principalmente del lado de Juntos por el Cambio, moderados, sabiendo que habían ganado, y del Frente de Todos, en algunos casos comenzando a festejar de manera debida y anticipada, y después esa imagen que vimos de la derrota con caras muy largas, pero bueno, subiendo al escenario y haciéndose cargo, solamente hablando Alberto Fernández, y una Cristina que miraba para abajo y evitaba saludar a aquel que se acercaba a saludarlo, el puño para un lado y la mirada para el otro. ¿Se puede hacer alguna lectura de eso? Y bueno, todos los escenarios de derrota son complejos, ¿no? Sí. Hasta que aparece la altura, la grandeza de entender cuál fue el rol de cada uno en esta derrota y asumirlo. Digo, acá no hay nada de malo en que la política te da escenarios de victoria y de derrota permanentemente. Seguro, ¿no? Van y vienen. Creo que acá no hay garantías, entonces hay que trabajar con mucha madurez también. Digo, todavía quedan 2 años de gestión, queda la posibilidad de mejorar de acá hasta noviembre. Digo, la peor gestión es la que no se hace y hay que recalibrar todo, pero insisto con esta lógica. Primero recuperar la credibilidad del presidente y después el resto. Bueno, Gustavo, te volvimos a perder. Te agradecemos enormemente este contacto valioso, tu análisis. Esclarecen situaciones que a lo mejor desde nuestro modesto punto de vista nos cuesta entender. Hacemos un análisis a lo mejor equivocado, más allá que las visiones son particulares y personales y cada uno puede hacer la lectura que le corresponda con mayor o menor profundidad. Bueno, conversamos a las 4 de la tarde, 35 minutos, con Gustavo Córdoba, consultor y analista político, director de Subane Córdoba.